En el vídeo anterior viste cómo instalar un pack de WordPress de forma rápida y sencilla utilizando el instalador del panel de hosting. Ahora toca darle forma a la instalación de WordPress prestando atención a los siguientes puntos. Configura tu web con o sin www. Ajusta los permalinks o enlaces permanentes. Cambia el título del sitio web y la descripción corta. Configura la zona horaria. Utiliza Google Analytics para gestionar las estadísticas. Edita tu perfil de usuario y adáptalo. Hazlo visible. Realiza siempre copias de seguridad desde el primer momento. Elimina temas y plugins que no utilices para evitar ataques. Crea y publica el sitemap. Vacía la papelera de post desde el dashboard. Utiliza un favicon para las pestañas de los navegadores. Crea y personaliza el apartado de contacto de tu web. Tal como acabas de ver en las indicaciones anteriores que te he mostrado, la mayor parte de estas tareas las vas a tener que realizar en el dashboard de WordPress. De forma que una vez que has instalado un pack WordPress, tienes que realizar una serie de pasos que te permitan dejar tu instalación adecuada para empezar a trabajar. ¿Significa esto que cuando instalas WordPress no sirve para trabajar hasta que no realizas estas tareas? No, no significa eso. Tú puedes instalar WordPress y automáticamente puedes dedicarte a publicar posts, a hacer cambios en algún apartado de la página, a personalizarla, pero es recomendable realizar una serie de pasos para optimizar algunos apartados, personalizar otros apartados y mejorar algunos otros, de forma que tengas preparada tu instalación de WordPress para que a partir del momento que realices una serie de pasos, como has ido viendo en los puntos anteriores comentados, puedas tener tu instalación de WordPress más optimizada y más preparada para lo que se viene encima, que es toda la fase de desarrollo, instalación de plugins, seguridad, etcétera, etcétera. Te logueas en el dashboard de WordPress y es muy probable que te encuentres un escenario similar a este. Mucha información y quizá no tengas claro, sobre todo si es la primera vez que tienes contacto con el dashboard o panel de administración de WordPress, no tengas claro por dónde empezar, qué tienes que tocar, qué puedes tocar o qué no puedes tocar. Vamos a intentar seguir de arriba a abajo, de forma más o menos lineal, un repaso a lo que aquí puedes hacer en el menú izquierdo del panel de administración de WordPress o dashboard. Vamos a ver qué cosas puedes hacer para ir resumiendo algunas de las tareas que tienes que mejorar en la instalación al principio, y ya de paso te va a permitir ir conociendo poco a poco este panel de administración de WordPress, que aunque aparentemente te puede parecer confuso, verás que es mucho más sencillo. Primero, para empezar, podemos deshacernos de algunos mensajes informativos que quizá puedan ofuscarnos un poquito al principio o confundirnos. Estos mensajes de bienvenida de WordPress los podemos descartar, aquí tenemos una opción, no pasa nada, no son mensajes que te hagan perder información relevante. Si no quieres ver cosas que hay aquí, en todos los gadgets del panel o del dashboard que tienes en WordPress, siempre vas a encontrar en la parte derecha superior un icono en forma de flecha que te permite plegar o desplegar estos gadgets. Si haces clic en cualquiera de ellos, verás que los puedes ir plegando para que no ocupen espacio. Y además, contra menos información visual tengas al principio y la que te recibas sea más concreta, menos sensación de agobio o de exceso de información vas a tener. Luego, estas informaciones se suelen regir por colores: verde, amarillo o amarillo tirando a anaranjado y rojo. Toda la información que aparezca con una marca roja significa que es un aviso importante, algún fallo, algún error, algo que debes de prestarle atención inmediata. Todo lo que te aparezca en naranja o amarillo palo tiene información que puedes verla o puedes ignorarla en ese momento porque no es relevante, o sea, puede ser información útil que tienes que revisar en algún momento, pero no es relevante al momento actual en el que estás viéndolo.
y lo puedes cerrar siempre aquí en el aspa este que tienes a la derecha. Y la información que aparece en verde es simplemente información que te indica, pues por ejemplo, que se ha actualizado un plugin, un tema, o que se ha realizado el guardado de un cambio, y entonces te lo informa en color verde para que sepas que eso es información simplemente para que la tengas en cuenta, pero que no es ni relevante, ni importante, ni se trata de un problema que debas resolver. Lo cierras también aquí. Fíjate que rápidamente hemos despejado un poquito el escritorio del dashboard para que todo parezca un poco menos espeso, sobre todo al principio. Luego hay algunos elementos que tú puedes modificar para que tengan un comportamiento más acorde a tus necesidades, como son las opciones de pantalla, que las despliegas. Acuérdate, todo lo que tenga una flechita hacia abajo se despliega, hacia arriba se pliega de nuevo. Entonces aquí en opciones de pantalla esto te lo vas a encontrar prácticamente en todos los apartados del dashboard de WordPress, y en cada uno donde lo despliegues pueden aparecer más o menos elementos aquí. Por ejemplo, esto lo que te permite son activar o desactivar estas cajas informativas. Si yo no quiero que se vea la caja de un vistazo, o la caja de Yoast SEO, o la caja de borrador rápido, o la caja de noticias de WordPress, yo las puedo desactivar y plegar. A partir de ahí solo tengo una caja con información de posts que he publicado recientemente y comentarios que se hayan recibido, aprobados o no, spam, etc. Tengo una sola caja, menos información. Yo siempre puedo volver más tarde a activar cualquier otra caja que yo necesite. Por ejemplo, la de Yoast SEO la puedo activar, cerrar aquí las opciones de pantalla y desplegarla para tenerla visible. También hay una cosa interesante, y es que el dashboard en general WordPress lo tiene asumido de forma global para mejorar la usabilidad del usuario. Es que te permite arrastrar y soltar ciertos elementos. Utiliza tecnología drag and drop, que permite que cuando te aparece el icono en forma de cruz, como ves ahí con flechas, tú puedes seleccionar un elemento con el botón izquierdo del ratón, y sin soltarlo lo puedes arrastrar por la pantalla a otro lugar donde se te permita arrastrar un elemento. De forma que tú puedes rediseñar algunos gadgets o cajas de información que aparezcan en el dashboard para adaptarlas a tus gustos. Importante, esto es a efectos de usabilidad. Deshazte de la información innecesaria, sobre todo al principio. Ya tendrás tiempo de activar, de tener muchos paneles y de poder saturarte de información que no te va a faltar nunca. Ahora nos vamos a ir al menú de la izquierda del dashboard que tenemos aquí, donde tenemos el escritorio, que es donde nos encontramos ahora mismo, el apartado de actualizaciones, y luego tenemos las entradas, que serían los artículos o los comúnmente llamados posts. Luego tenemos la biblioteca de medios, que es donde gestionamos las librerías de imágenes, audio, PDFs, cosas que subimos así, las subimos a través de la biblioteca de medios. Páginas son páginas estáticas que las podemos enlazar con elementos de menús, como ya veremos más adelante, para que tengan un comportamiento estático mostrando una información que nosotros recojamos en esas páginas. Gestión de comentarios, gestión del formulario o formularios de contacto que podamos tener en el sitio. Podemos tener un formulario de contacto estándar, lo típico de cualquier sitio web, y podemos tener formularios diferenciados, personalizados dentro de una página, dentro de un post, en una landing page o página de aterrizaje que generemos, etc. Aquí gestionaremos la apariencia, todo lo que tenga que ver con el tema instalado, con la personalización del tema, con los gadgets que se van a mostrar en el tema, con los menús que se van a mostrar en el tema, y luego un editor de código para editar archivos PHP y CSS, que son archivos de estilos que nos permiten pues dar tamaños, tipografías, colores, ajustes, etc. Plugins, muy importante este apartado, donde vamos a instalar, desinstalar plugins, y además algunos plugins como Xcloner, que es un plugin para copias de seguridad que veremos más adelante, se aparcan directamente en este menú, para estar disponibles directamente desde plugins. Otros plugins cuando se instalan se aparcan fuera, en fin, eso va a depender también un poco del desarrollador del plugin. Gestión de usuarios, todo lo relativo a tu perfil y al perfil de los usuarios que se registren en tu sitio web, si permites el registro de usuario. Herramientas que tengas disponibles, importar o exportar archivos XML o de otros formatos, gestionar la localización, que serían las traducciones,
y luego puedes tener un file browser, en este caso como ves aquí, que no es más que un administrador de archivos. Luego en ajustes, todo lo que tenga que ver con ajustes de la instalación de WordPress. Ajustes generales, escritura, lectura, comentarios, biblioteca de medios y enlace permanente. Esto sería un poco el apartado donde nos vamos a centrar ahora en las configuraciones de WordPress. Luego, concretamente, este es otro plugin, el plugin SEO Yoast, que se ha aparcado fuera de plugin. Una vez se ha instalado, ha quedado aquí estacionado y tiene sus propios elementos y menús o submenús. Soliloquy, que es un plugin para sliders de imágenes, bueno, también está aparcado fuera. Y luego, en este caso, esta instalación de WordPress que tenemos trabaja con un framework que utiliza el tema. Digamos que es como una especie de constructor alrededor del tema para poder realizar tareas que van más allá de las habituales de un tema básico de WordPress. Y luego, bueno, cerrar este menú, que esto es simplemente para si tienes poco espacio, sobre todo si estás en una tablet o estás en un dispositivo móvil, que ya de por defecto en tablets y dispositivos móviles te va a aparecer cerrado, o si tienes poco espacio en la pantalla del ordenador normal, del portátil o lo que sea, bueno, pues siempre puedes plegar aquí e iconizar los distintos menús y al pasar el ratón por encima de ellos sí se desplegarán las leyendas de los menús que contenga cada icono de cada menú principal del dashboard. Queda iconizado ocupando menos espacio. Vamos a trabajar con ello desplegado, que es más visual y más fácil de localizar los elementos. Vista rápida y sencilla, pero importante. Vamos a ir a las configuraciones, que es lo que nos interesa, y si nos centramos en los puntos que yo te había planteado minutitos atrás en el vídeo que estás viendo, pasábamos por uno de los puntos importantes. Cuando ya tienes el dominio funcionando, uno de los aspectos importantes es que tu web trabaje o con el alias 3w o sin el alias 3w. Esto es tu nombre de dominio, http:// 3w. Y el nombre del dominio, punto lo que sea. Por ejemplo, en este caso, wpseguro.com. Ese sería el nombre del dominio. Y a tu sitio se puede acceder con www.wpseguro.com o simplemente con wpseguro.com sin las 3w. Pero ¿qué sucede? Que este tipo de accesos lo que van a generar es que los buscadores consideren o lo cataloguen o lo clasifiquen como contenido duplicado. Es decir, haces ver a los buscadores como Google u otros que estás sirviendo contenido desde el dominio www.wpseguro.com o el nombre de tu dominio, y además estás sirviendo el mismo contenido desde wpseguro.com o el nombre de tu dominio. Esto se consideraría contenido duplicado y buscadores como Google, por ejemplo, podrían penalizar tu posicionamiento por considerar que estás ofreciendo lo mismo desde dos dominios diferentes. Para evitar esto, ¿qué se hace? Se redirecciona un dominio hacia el otro, o el dominio con alias al dominio sin alias, o a la inversa. De forma que si alguien entra por www.wpseguro.com, aterrice simplemente en wpseguro.com, o si alguien entra por wpseguro.com, aterrice en www.wpseguro.com. De esta forma, a ojos del buscador, solamente estás ofreciendo contenido a través del dominio desde el que se ha aterrizado. Esto se soluciona desde el panel de hosting realizando una redirección. También lo puedes solucionar insertando directamente un código de redirección en el archivo htaccess de tu instalación de WordPress. El archivo htaccess de tu instalación de WordPress lo localizas accediendo a tu panel de hosting, en este caso cPanel, a través del administrador de archivos. Aterrizas en el administrador de archivos, que es este de aquí, tienes el archivo htaccess, lo editas con el editor de código y una vez editado el archivo, pues ves el contenido habitual mínimo básico que lleva el archivo htaccess. ¿Qué haces? Bueno, pues aquí añades la redirección antes de este código que tienes aquí, antes del begin WordPress, añades la redirección, que las redirecciones siempre debes colocarlas al principio del archivo. ¿Qué le estoy diciendo con esta redirección? Le estoy diciendo que cada vez que alguien busque a través del navegador wpseguro.com, o que busque o que escriba directamente para ir a la página esa, vaya y aterrice en la página www.wpseguro.com o el nombre del dominio que sea. De esta forma estoy redireccionando
el tráfico del nombre del dominio sin el alias www al nombre del dominio con alias www para ofrecer contenido únicamente a través de uno de los dos dominios. Si es mejor utilizarlo con alias o sin alias, esa es una conversación que se nos escapa de este esquema del curso y que puedes investigar en internet porque hay opiniones para todo. Esta es la redirección que debes realizar si quieres redirigir tu dominio sin alias www a tu dominio con alias www. Un punto importante que debes corregir, sobre todo al principio cuando estás empezando a construir tu sitio web, para que a medida que se vaya indexando, se indexe en los buscadores de la forma correcta y no te encuentres de repente que lo haces 2 meses después de haber acabado o concluido el desarrollo de tu sitio web, cuando lleva ya 2 meses indexándose, y te empiezas a encontrar penalizaciones en el posicionamiento, errores de rastreo o avisos por contenido duplicado, etc. Otro punto importante que tienes que tener en cuenta: ajustar los enlaces permanentes, de forma que las URLs de tu dominio sean amigables. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vemos aquí en primera plana, para que lo veas, estamos en la web. Si yo hago clic aquí en el menú ¿Quiénes somos?, vemos que me muestra las URLs con un formato amigable. El nombre del dominio o la URL temporal, la página en la que estamos aterrizando, y entendemos perfectamente. Si yo hago clic en servicios, me carga servicios de forma entendible. Las URLs que me está mostrando son amigables, las entiendo yo y obviamente las entienden los buscadores o indexadores. ¿Desde dónde puedes comprobar el ajuste de los enlaces permanentes? Desde Ajustes, Enlaces permanentes. Aquí vas a encontrar una serie de opciones o de ajustes comunes. Por regla general, la mayoría de instalaciones suele venir con enlaces permanentes en formato simple y esto genera URLs no amigables. Vamos a hacer la prueba. Yo lo voy a guardar en formato simple, voy a guardar los cambios, voy a recargar la página, recargamos la página y voy a editar o voy a acceder a uno de los menús que tengamos en la página. Por ejemplo, aquí el menú de política de privacidad. Hago clic y veo que la URL que me muestra ya no es tan amigable. Ya me aparece aquí page ID igual a 35. Y si yo edito la página de política de privacidad, veo que aquí está el page ID igual a 35. Es decir, la URL que me está mostrando aquí, no amigable, es la que está llamando al artículo, en este caso a la página que carga pues la información de la política de privacidad. Pero la URL, que es lo que nos interesa, no es tan amigable y no queremos ponérselo difícil a los usuarios, por lo que recomendamos siempre que en Ajustes, Enlaces permanentes, los enlaces permanentes se configuren como nombre de la entrada. Es el formato recomendado. Lo seleccionamos si no lo tuviésemos seleccionado y guardaríamos los cambios. A partir de ese momento, si cargamos la página o cualquier menú de la página, debemos devolver al formato amigable de cualquier URL interna. Vemos que ahora, por ejemplo, política de privacidad, la URL ya no muestra el page ID igual a 35, sino que muestra el nombre de la página en formato más amigable. Cambiar el título del sitio web y la descripción corta. Otra cosa importante: cuando instalas un pack, si lo haces en web empresa o cuando te instalas una web de WordPress, lo más probable es que el título de la página no sea el título de tu proyecto web o de tu blog o de tu tienda que estás montando en WordPress con WooCommerce o lo que sea. En este caso, aquí el título de la página es la página principal, en este caso, bienvenidos a nuestra web, y el título del sitio, que lo añade a continuación, es Pad WordPress. Obviamente, si nosotros estamos creando un sitio, por ejemplo, para hablar de seguridad de WordPress, por ejemplo, no queremos que se muestre esta información. ¿Dónde modificamos el título de la página y la descripción corta? Datos importantes para los buscadores. ¿Por qué? Porque nuestro sitio lo van a indexar y van a indexar el título del sitio y la descripción del sitio. Me vengo a Ajustes, Generales, y aquí tengo título del sitio, descripción corta. El título del sitio puedo decirle que es Seguridad WordPress, y la descripción corta intenta que sea una descripción que no repita el título, y si puede incluir alguna palabra clave, alguna keyword, aunque no es el objetivo de este capítulo del curso, no nos centramos en temas de SEO. Sí es importante que pienses que la descripción corta debería incluir información relevante de tu sitio. Entonces, aquí puedes escribir algo que asocie tu sitio, soporte WordPress, seguridad.
Esto son dos campos que tienes que configurar siempre al principio y seguramente durante los meses de desarrollo o las semanas o los días o el tiempo que tardes en desarrollar tu sitio web, le des unas vueltas a esto y lo vayas madurando. Si controlas temas de SEO, pues seguramente ya tendrás muy claro qué tienes que poner en estos dos campos. Si no tienes ni idea de SEO, es bueno que te documentes un poco porque encontrarás información muy útil acerca de cómo gestionar el título de tu sitio web y la descripción corta, porque son dos parámetros que a la larga van a afectar a cómo se presenta tu sitio web a los buscadores. Configurar la zona horaria. Esto lo gestionas aquí mismo también, en ajustes generales. Tenemos la zona horaria, además el formato de fecha y el formato de hora. Si desplegamos aquí el selector, primero vemos horarios UTC. Si no lo entendemos, lo mejor es hacer scroll. Encontrarás al final, arriba o hacia abajo, las zonas horarias en nombres de países, con lo cual te será mucho más fácil, sobre todo si los países incluyen regiones, comarcas o provincias, pues podrás establecer provincias con usos horarios diferentes acorde a la zona donde tú residas. Si tu sitio web está, por ejemplo, en España, localizas España dentro de Europa y puedes establecer Madrid. El uso horario de España va a ser el mismo, estés en Barcelona, estés en Lugo o estés en Sevilla. Entonces seleccionas Madrid y ya sabes que tu zona horaria va a ser la zona horaria. Verifícalo con el reloj principalmente, que corresponda con la hora que se supone que es en esa. Y luego puedes establecer diferentes formatos de fecha, según te convenga, te guste o lo consideres oportuno, y el formato de hora. Lo importante es la zona horaria y si observas, una vez que realices este cambio, si observas alguna disparidad, creas un post, ves con qué fecha se graba y luego lo ves en el frontal del sitio y ves que hay una disparidad horaria, lo más probable es que la hora o que la zona horaria en tu servidor, en tu hosting, esté configurada para una zona distinta y tengas que solicitar a tu departamento de soporte que te modifique la zona horaria si tú no tienes acceso al archivo PHP-INI para modificar ese parámetro. Una vez que realizas el cambio, no te olvides nunca de guardar los cambios. Tu perfil de usuario es importante en WordPress porque tu perfil de usuario va asociado a los posts que publiques, va asociado a las redes sociales, va asociado al avatar que muestres y a otros muchos parámetros. Esto lo vas a configurar aquí donde dice usuarios. Esto está fuera de ajustes. En usuarios tienes la lista de todos los usuarios, puedes añadir usuarios nuevos o ver tu perfil. Vas a tu perfil y hay algunos parámetros que deberías por lo menos configurar desde el principio para no perder correos y para no tener errores en los formularios de contacto. Este punto, la barra de herramientas, es algo que debes de considerar, sobre todo al principio. Si no quieres que la barra de herramientas, que es esta que ves aquí negra o del color que sea, arriba, donde tienes una serie de atajos a información rápida, también lo tienes en el frontal de la web. Si esto es el frontal de la web, aquí estamos viendo el mismo menú o barra de menú del dashboard y puedes, en la fase de desarrollo de tu sitio, a lo mejor es interesante que tengas la barra de información del dashboard activa en el frontal, porque puedes acceder a informaciones concretas que te interesen en algún momento dado. Esta barra no la ven los usuarios que visiten tu web, solo la ves tú que estás logueado o conectado al dashboard de WordPress. El resto de personas que visiten tu sitio no verán esta barra. Desde el dashboard, desde usuarios, tu perfil, tienes aquí la opción barra de herramientas, la deshabilitas, guardas los cambios o actualizas el perfil, cargas de nuevo la página y la barra deja de mostrarse. En el dashboard seguirás teniendo la barra siempre, pero en el frontal, en la página, dejarás de ver la barra y podrás centrarte en ver solamente el tema que tienes activo. Las copias de seguridad. Hay un capítulo más adelante de este curso en el que hablamos de las copias de seguridad, pero yo quiero hacerte inciso ahora al principio para que lo vayas grabando a fuego en tu mente. Las copias de seguridad son muy importantes, pero no son importantes cuando ya tienes la web funcionando en producción, en internet y todo el mundo la puede ver. Son importantes y mucho más importantes precisamente en la fase de desarrollo de tu web. ¿Por qué? Porque es cuando más errores puedes cometer en el desarrollo, donde puedes sobreescribir información, puedes borrar datos sin querer, puedes cambiar un código de una hoja de estilos
o modificar algo en el archivo functions.php y dar al traste con todo el sitio web. Y ahí es donde las copias de seguridad vienen a auxiliarte. Si te acostumbras desde el principio a tener una buena política propia tuya de copias de seguridad, al margen de las políticas de seguridad referente a copias que el hosting o el proveedor de hosting realice por su cuenta, que está muy bien, que te ayudarán, sabrás que ahí tienes copias que el hosting hace diaria, semanal o mensualmente, pero si tú tienes tu propia política de copias y tus propias copias de seguridad, accedes a ellas cuando las necesitas, no dependes de tu proveedor y además probablemente llegues a tener fechas que el proveedor de hosting dejará de tener, porque normalmente los servidores o los sitios de hosting lo que suelen hacer son copias de seguridad rotatorias, es decir, semanalmente, diariamente y mensualmente van rotando, con lo cual la copia de seguridad que se hace el día 1 de mes se va a sobreescribir con la copia de seguridad del día 1 del mes siguiente. En WordPress hay muchos plugins que te permiten hacer copias de seguridad, al margen de las copias de seguridad que puedas hacer desde tu propio panel de hosting con la herramienta que tienes en el apartado de archivos, copias de seguridad. Esto te permite hacer una copia de seguridad completa del hosting. Eso incluye webs, correos electrónicos, bases de datos y otras configuraciones. No te interesa estar constantemente o diariamente haciendo una copia completa de seguridad de tu hosting, porque si tu hosting es, por ejemplo, de 3 gigas, que es este caso, pues todos los días, cuando tengas a lo mejor ocupados 2 gigas en webs, bajarte todos los días 2 gigas de copia de seguridad, pues no es lo más apetecible. Entonces, para estos casos, hacer las copias de seguridad utilizando algún plugin en WordPress es mucho mejor. Un plugin que te puede ser muy útil y que vas a encontrar, por ejemplo, instalado por defecto en todos los packs de WordPress de WordPressa es Xclone, un plugin muy sencillo de manejar que te permite crear copias de seguridad rapiditas, descargarlas a tu ordenador y utilizarlas cuando las necesites en caso de problemas. Además, hay plugins que te van a permitir realizar las copias de seguridad de forma automática, es decir, que no las tengas que hacer tú, que el plugin todos los días pueda realizar la copia de seguridad y enviártela, por ejemplo, a la nube, a Dropbox, a Drive o a cualquier sistema de copias o de almacenamiento de archivos que tengas en la nube. De esta forma, además de no ocupar espacio en el ordenador tuyo y de no ocupar espacio en el hosting con las copias de seguridad, lo ocupas externamente y las tienes accesibles desde cualquier lugar. Copias de seguridad. Tener una política de copias de seguridad es muy importante desde el minuto cero. Desde el mismo momento en que te planteas que quieres hacer una web con WordPress e instalas WordPress, a partir de ese minuto ya tienes que empezar a pensar con mentalidad de tengo que hacer copia de seguridad antes de hacer cambios importantes en la web, porque de esa forma voy a evitar perder información. Eliminar temas y plugins que no se utilicen. Esto es algo que solemos dejar para atrás muchas veces y no nos damos cuenta del error que cometemos. Dentro del apartado de plugins nos vamos a encontrar los plugins que tengamos instalados, estén activos o no. Sabemos si están activos o no porque los que no lo están nos aparece la opción activar y los que sí están activos nos aparece la opción desactivar. Además podemos ver si tienen actualizaciones disponibles. Si hay un plugin que no lo utilices, no lo tengas instalado, porque es un posible agujero de seguridad, es una oportunidad para que ese plugin vaya quedándose obsoleto con el pasar de los meses, tú no le prestes atención, pero el plugin sigue ahí instalado en tu WordPress y obsoleto. Ya lo veremos en el capítulo dedicado a la seguridad. Si no lo usas, elimínalo, porque contra más plugins dejes instalados sin activar en tu sitio web, más posibilidades estás dando a que sucedan cosas en un futuro inmediato. Yo no necesito este plugin, Hello Dolly, no lo voy a usar, lo selecciono, tengo aquí la opción borrar, hago clic en borrar, me pregunta confirmación si quiero borrar este plugin, le digo que sí y borrado queda. Si no lo necesito, no lo quiero tener instalado, porque todo lo que tenga instalado y no necesite son abrir puertas al campo. Luego hay plugins que lo que hacen es duplicar las capacidades o las prestaciones que ya tenemos de forma nativa en WordPress. Por ejemplo, este plugin Real Simple CAPTCHA es un plugin pensado para aplicar CAPTCHA al formulario de contacto Contact Form 7. Pero este plugin Contact Form 7 desde hace unas versiones ya incluye su propio sistema de reCAPTCHA,
concretamente incluye no captcha reCAPTCHA, que es mucho mejor, que es lo nuevo de Google. Entonces, ¿para qué tener un plugin haciendo lo mismo que ya el plugin ContactForm 7 lo hace por defecto? Lo desactivamos porque no podemos borrar un plugin que está activo. Primero tenemos que desactivarlo y una vez que lo hemos desactivado, lo borramos. No lo necesitamos porque ya veremos cómo podemos activar reCAPTCHA en ContactForm sin necesidad de usar plugins externos. Borramos los archivos de ese plugin y fuera. Lo que no necesites, bórralo. Menos peso, más rápido cargará tu web y menos problemas para el futuro. Los temas, exactamente lo mismo. Los temas los localizas, como recordábamos aquí, en apariencia temas, y tú tienes un solo tema activo, que es el tema que vemos aquí. Este es el tema activo. Puedes tener otros temas instalados. Si vemos aquí en temas, tenemos el tema este activo, el tema encelado activo, pero luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas instalados adicionales que no utilizamos, que pueden llegar a quedar vulnerables porque han salido actualizaciones nuevas o se han detectado problemas de seguridad en alguno de esos temas, y los tenemos ahí durmiendo el sueño de los justos y exponiendo nuestro sitio web a vulnerabilidades causadas por estos temas que tenemos, que no usamos y que probablemente nunca usaremos. Lo que no uses, elimínalo. ¿Cómo se borra un tema? Tienes que entrar dentro del tema, en los detalles del tema, y tienes aquí la opción borrar. Para poder borrar un tema, el tema no puede estar activo. Vemos que ese ya desapareció. Ese proceso lo voy a hacer con estos otros 4 temas, el 20, el 10, el 50. Me voy a quedar solamente con 11. ¿Por qué me quedo con un tema? Da igual que sea el último tema de WordPress o sea un tema de hace 2 años, lo importante es que el tema esté actualizado también, porque también saldrán actualizaciones para ese tema aunque no lo estés usando. Porque siempre es bueno tener un tema instalado de los temas nativos de WordPress por si hubiese problemas. A veces puedes tocar tanto el tema, tocar archivos PHP, archivos de estilo CSS, que acabas dejándolo inoperante. O te quedas sin acceso al dashboard por culpa del tema. Has tocado el functions PHP, has metido código, has modificado código, has desbarajustado el tema que tenías instalado, en este caso el encelado, y encima has perdido el acceso al dashboard. Bueno, hay formas para poder activar el tema, otro tema de los que tengas instalados, pero no activo, activarlo para recuperar el acceso al sitio y poder por lo menos que la web sea visible. Los contenidos saldrán desorganizados, pero por lo menos tendrás acceso y podrás solucionarlo o restaurar una copia de seguridad. Pero bueno, dejar siempre un tema por si acaso. También por si tienes que probar si un plugin te está dando de repente problemas con tu tema activo y hay cosas que se desajustan, cambia de tema, activa el otro tema que tengas instalado y prueba si con el tema nativo ese también de WordPress sucede lo mismo. Si sucede lo mismo es un problema con el plugin que tendrás que plantear. Si no sucede lo mismo y con el tema nativo se ve bien, sabrás que es un problema del tema que tenías activo antes. Bien, importancia de mantener un tema, pero no 5 temas que no uses. Lo que no uses, elimínalo. El sitemap. ¿Qué es el sitemap o mapa de sitio? Es, por decirlo de alguna manera, un índice que contiene las páginas principales, los enlaces principales de tu sitio web, o los apartados con categorías y demás, que le notifica a los buscadores cuál es la estructura o la jerarquía de tu sitio web. Este sitemap es el que indexan pues, Google y otros buscadores para dar a conocer luego la estructura de tu sitio web, para que los bots o robots de indexado conozcan la estructura de tu web, pueden rastrear toda esa estructura e indexar los contenidos que encuentren dentro de esa estructura. Bueno, pues este sitemap es muy importante y es necesario principalmente para que tu sitio pueda ser rastreado y obviamente luego puedas indexar esos contenidos del índice que construya el sitemap para que los motores de búsqueda los indexen, los usuarios encuentren esos contenidos. Para eso hay un plugin que en los packs de web empresa, por ejemplo, si instalas un hosting de web empresa y utilizas un pack de WordPress, vas a encontrar instalado. Si no, puedes instalarte el plugin SEO Yoast, es un plugin gratuito que te va a permitir, entre otras cosas, gestionar el sitemap. Lo ves aquí, Yoast SEO, SEO Yoast, y este plugin te permite, entre otras cosas, distribuir a los buscadores. Aquí hay un apartado, que es el único que me voy a centrar ahora mismo, que es Sitemap XML. Los mapas de sitio Sitemap se envían a los buscadores en formato XML. Vemos que aquí dice funcionalidad de Sitemap activada.
ya está activado el sitemap y debería de ser fácil de encontrar o localizar por parte de los motores de búsqueda, o en este caso por parte de los bots o los robots de indexado. Si haces clic aquí en puede encontrar su XML sitemap aquí, te mostrará la ruta de tu sitio web con el sitemap y los archivos que contiene el sitemap. El sitemap en WordPress es dinámico, se genera según los cambios que vaya teniendo el sitio web. Y tienes un sitemap para los posts, o las publicaciones, los artículos, otro sitemap para las páginas, otro para las categorías, otro para las etiquetas de los posts y otro para el autor. Desde el principio, coloca siempre un favicon en tu sitio web. ¿Qué es el favicon? El favicon es ese famoso icono que encuentras en los sitios web. En la parte superior, en la pestaña de tu navegador, encuentras un icono, que puede ser una imagen, un logo, lo que sea, que identifica a tu sitio. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el sitio web de nuestro WordPress, veo otras pestañas abiertas y veo los iconos, el icono del sitio web de Wondos, el icono del sitio web de Web Empresa. Este icono se llama favicon y es el que los navegadores utilizan para colocar en la pestaña ilustrativa del sitio que se está visitando, y es lo que van a ver los usuarios. Obviamente te interesa que tu favicon sea tu logo, el logo de tu sitio, el logo de tu marca, para que sea más identificable. ¿Cómo gestionas el favicon? De unas versiones recientes de WordPress a esta parte, en el apartado apariencia tienes la opción personalizar. Dentro de este personalizador, que te permite modificar unas cuantas cosas, algunas de las que ya hemos visto y otras que veremos, tienes el apartado identidad del sitio. Aquí en identidad del sitio ves que tiene también el título del sitio y la descripción corta. ¿Por qué aparece aquí? Porque cuando hicimos las pruebas en ajustes generales no habíamos guardado los cambios. Si yo ahora lo cambio aquí, tengo aquí la opción de icono del sitio, que es el que utiliza el navegador, y me indica que tiene que tener al menos un tamaño de 512 píxeles, tanto de ancho como de alto, tiene que ser cuadrado. Selecciono la imagen, si ya tengo un icono preparado, lo puedo tener ya en la biblioteca de medios o subirlo a la biblioteca de medios. Selecciono el archivo, lo busco en mi ordenador, aquí en mi ordenador tengo el archivo preparado, lo subo y le puedo cambiar el título y poner aquí simplemente favicon. Es un nombre interno, no se va a ver, pero lo pongo a efectos de SEO. Hago clic en elegir, me pregunta si quiero recortar la imagen, me muestra ahí y aquí me muestra el icono de aplicación y me muestra aquí la simulación de cómo se va a ver. Le hago no recortar, guardo y publico los cambios, tanto el título del sitio y la descripción corta como el favicon que he añadido. A partir de ahora, ves que el sitio no mostraba ningún favicon porque no teníamos ningún favicon creado. Si yo cargo el sitio de nuevo, ahora ya me aparece el icono, el favicon, como aparece aquí el de Wondos, como aparece aquí este de Web Empresa. Bueno, pues este que yo he preparado aquí aparece y ya tengo favicon. Es otro punto importante de las cosas que deberías de hacer cuando instalas WordPress. Otro punto que tienes que considerar cuando instalas WordPress es dedicarle 2 minutos al apartado de contacto. Si utilizas el plugin Contact Form 7, las últimas versiones te exigen validar la configuración de Contact, que es este famoso aviso que nos ha estado persiguiendo durante todo el vídeo y no lo he querido tocar hasta ahora. Esto significa que necesitas configurar la cuenta de correo electrónico acorde al dominio, de forma que Contact Form 7 pueda enviar el formulario de contacto de tu sitio web hacia la cuenta de correo que configures. Lo validamos aquí mismo, podemos entrar en la opción de validar la configuración de Contact Form 7 y si no apareciese ahí podríamos venir aquí a contacto, formulario de contacto y realizar la configuración. Hago clic en ese aviso o mensaje, me dice que tengo un formulario para validar y aquí dice un error de configuración encontrado. Hago clic en editar y aquí tengo 4 pestañas: formulario, correo electrónico, mensajes y ajustes adicionales. Me voy a la de correo electrónico y aquí veo que me está diciendo que la dirección de correo no pertenece al mismo dominio que el sitio. Borro todo esto y pongo directamente la cuenta de correo electrónico que quiero configurar. Puede que me diga lo mismo porque no olvidemos que yo todavía estoy aquí trabajando con la URL temporal. En el vídeo anterior vimos cómo instalábamos el sitio web de WordPress y utilizábamos la URL temporal porque el dominio lo acabábamos de comprar y todavía no apuntaba los DNS. Entonces, esto es lo que
me motiva a que, siendo esta la cuenta de correo electrónico que yo quiero configurar, la cuenta correcta, la copio y la pego también aquí para el para y hago clic en guardar. Me avisará todavía de que el dominio no se corresponde, pero sí se corresponderá porque luego ya veremos más adelante cómo deshacernos de la URL temporal esta que tenemos aquí, que ya no nos hace falta, y pondremos el nombre del dominio, que es, en este caso, wpseguro.com, que será el que iremos usando para el proyecto este que estamos creando. Importante, lo hemos configurado en Contact Form 7 porque esto luego afecta a los envíos del formulario de contacto. Hemos visto unos pocos puntos de los muchos que podríamos tocar para ir personalizando algunas cosas de WordPress. Al principio del todo hablábamos de los avisos. Estos avisos que nos van persiguiendo por todas las pantallas, conviene deshacerse de ellos. Porque no es lo mismo este aviso que nos indica que acabamos de actualizar el perfil cuando hemos hecho clic aquí en actualizar perfil, a este aviso de aquí arriba que lleva un rato persiguiéndonos, y todo solo porque el desarrollador de este plugin lo ha programado para que nos persiga hasta que no hagamos clic aquí, nos lleve a la página de aterrizaje o landing page del dashboard para el plugin Yoast SEO y nos aterricemos en su vídeo, que realmente es lo que quieren que veamos, su vídeo y las novedades de la última versión de Yoast SEO. Haces clic, pasas por esta página si usas Yoast SEO y vuelves a donde estabas. Lo importante es que el aviso deja de aparecer aquí arriba. Entonces, deshacerse de los avisos es bueno a veces para no tener mucha sobrecarga de información en pantalla. Si volvemos al escritorio, como ya habíamos optimizado las informaciones que queríamos visualizar, veremos lo justo y lo necesario. Los avisos en verde serán pasajeros si son de acciones que hemos realizado, y los que son permanentes, como este que habíamos visto del plugin Yoast SEO, deshacernos de ellos simplemente haciendo clic en la opción que el autor haya previsto para hacer la acción que corresponda y que ya deje de visualizar. Otro punto importante, actualizar siempre WordPress y los plugins. Es un punto muy importante. Veis que aquí tenemos 4 actualizaciones pendientes, podrían ser 4 como podrían ser 44. Cuando se compiló el pack que estamos usando, había una versión de WordPress y había una versión de los plugins instalados, de Contact Form, de Yoast SEO, de Akismet, etc. Han pasado unos meses y el pack sigue ahí en formato zip esperando para que el usuario lo instale, pero no se actualiza. Esto no es malo, esto no significa que no sirva porque está desactualizado. Es una tarea que la vas a hacer a lo largo del mes, la vas a hacer muchas veces, tantas veces como salgan versiones de WordPress. Es una de las cosas muy importantes que veíamos en el primer vídeo de este curso, y es que WordPress se enfoca mucho en las actualizaciones, tanto del core como de forma indirecta fuerza a que los desarrolladores mantengan sus plugins actualizados. Además, a los propios autores les interesa mantener sus plugins actualizados porque esto va a llamar la atención de los usuarios, y los usuarios se van a enfocar más en desarrolladores de plugins que mantengan actualizaciones constantes y obviamente con mejoras. Tenemos actualizaciones pendientes, las seleccionamos todas, hacemos clic en actualizar plugins, ya ves que es un proceso tan sencillito como rápido, y esperamos. No salimos de esta pantalla porque podríamos generar un archivo de mantenimiento y perder el acceso al dashboard si no borramos luego el archivo de mantenimiento. Entonces, cuando estés haciendo actualizaciones, espérate unos minutos, lo que tarde. Una vez que se ha realizado la actualización, si hacemos clic otra vez en actualizaciones, volvemos a verificar si queda alguna pendiente por hacer. Vemos que nos quedan por actualizar algunas traducciones, hacemos clic en actualizar traducciones, ya han sido actualizadas, volvemos a actualizaciones. Este es un proceso que una vez que te acostumbras a hacerlo es casi mecánico. Los plugins, hay algunos que se actualizan en automático, muy poquitos, la mayoría los vas a tener que actualizar tú, tanto los plugins como los temas como las traducciones. El núcleo de WordPress normalmente se actualiza él solo. Con el tiempo verás si te conviene mantener las actualizaciones activadas o desactivadas en función del tema que uses y de qué cambios hayas realizado y no quieras perder, o si tienes miedo a que una actualización de un tema o de una versión de WordPress en este caso afecte a un tema que estás usando que no sea todavía compatible con esa versión. Eso lo vamos a dar un repaso por encima cuando lleguemos más al apartado de seguridad. Solo nos queda un ítem aquí por resolver de este plugin que nos avisa que hay aquí en extensiones 2 avisos. Son 2 avisos que el autor quiere que veamos sí o sí. Una vez que los veamos nos podemos olvidar de estos avisos. Vale, dice que hay 2 mejoras y que si queremos ver las novedades no nos interesa ahora, y nos indica que se ha actualizado, y aquí que no perdamos los errores de rastreo
y que conectemos con la consola de Google Search. Esto es un punto importante, un punto que habíamos visto anteriormente en este vídeo y que también tendremos que considerar. Nos hemos deshecho de los avisos, ahora tenemos la instalación de WordPress limpia, impoluta, actualizada y preparada para empezar a dar lo mejor de nosotros para que nuestro sitio se pueda construir sabiendo que estamos haciendo copias de seguridad, sabiendo que hemos personalizado información de nuestro usuario en el dashboard, sabiendo que hemos personalizado cosas como el favicon y que hemos ajustado los enlaces permanentes y que hemos hecho una serie de tareas orientadas a que a partir de ahora nuestra web WordPress tenga la base sólida para arrancar hacia el proyecto a la que queremos llevarla. Pero eso lo vamos a ver en otros vídeos.